Dios grande, misericordioso, que cumples tus promesas, Dios. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo en esta hora nos llene de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, para que los que estamos aquí, Dios, al menos nosotros, seamos hombres hacedores y guardadores de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Si nos preguntaran quién es Jesús, quizá nosotros que venimos con cierta frecuencia a la iglesia pudiéramos decir muchas cosas, pero lo importante no es decir las cosas o decir lo que sabemos, sino lo importante es que demos razón de lo que hacemos, por qué razón hacemos lo que hacemos. Y bueno, hoy quiero tomar como referencia el Evangelio de San Juan y que lleguemos juntos a una conclusión de quién es Jesús. No importa lo que hayas escuchado antes, no importa los versículos que te sepas, lo que quiero es que sepas dar razón de tu fe, que sepas por qué la importancia de Jesús, que entiendas lo que Jesús quiere de nosotros. Y para eso quiero que empecemos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Entonces, el principio del Evangelio de Juan dice lo siguiente, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Los evangelios es la palabra, es parte de la palabra de Dios, y cada evangelio nos habla de Jesús desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, el evangelio de Mateo nos habla de Jesús como un rey y nos da la genealogía de un rey, empezando por David y llegando hasta Jesús. El siguiente evangelio, el evangelio de Marcos, nos habla de Jesús como un siervo. Es evidente que un siervo, un esclavo, no tiene genealogía o a nadie le importa la genealogía, y por eso empieza el evangelio de Marcos diciendo Jesús, hijo de Dios o siervo de Dios, y pum, se arranca sin decir nada más. El tercer evangelio, el evangelio de Lucas, habla de Jesús desde el punto de vista de un hombre. Jesús es verdadero hombre, y entonces la genealogía de Jesús arranca desde Adán, o viene desde Adán, pasando por todos los hombres hasta llegar a María, que es la parte humana de Jesús, y bueno, termina hablando de Jesús. Y el cuarto evangelio, que es el evangelio según San Juan, este evangelio nos habla de Jesús como hombre. Por eso es que empieza dando la genealogía de Dios, o de Jesús, perdón. ¿Cuál es el origen de Jesús? Jesús no tiene ni principio ni fin de días, y es lo que quiere dejar claro el evangelio de Juan. Por eso dice en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Desde el principio ya existía Jesús. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto lo quiere dejar bien claro el Evangelio de Lucas, lo quiere dejar claro el Señor, perdón, de Juan, lo quiere dejar claro el Señor a través de su Evangelio. ¿Qué quiere decir Evangelio? Evangelio quiere decir la buena nueva. La buena nueva es que Jesús es Dios. Desde el principio Jesús existe. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, estaba con Dios y el verbo era Dios. Quiero que notes esto, que usa un verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo que usa es ser. En su tiempo pasado era Dios. No usa otra palabra que es también. ¿Por qué tanto cuidado debemos de poner en estas palabras? Porque el verbo ser quiere decir que siempre ha sido. Y no usa la palabra también, porque la palabra también nos equipara a alguien en comparación a algo. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que Jesús desde siempre ha sido Dios y siempre ha estado en la presencia del Padre y siempre ha estado desde el inicio. Si la palabra que se usara fuera también, nos daría la referencia de que antes Jesús era o un ángel o un arcángel o un serafín o cualquier otro ser espiritual o celestial, y que habría alcanzado la posición de Dios, pero lo que nos dice es que el verbo era con Dios, es decir, siempre ha sido Dios. Eso es algo importantísimo.
Es algo básico que nosotros debemos de entender, que el Jesús en el que nosotros creemos es Dios venido a la tierra. Verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El universo, todo absolutamente lo que no alcanzamos a ver por la lejanía que tiene, pero que son cosas inmensas, o las cosas más pequeñas que tampoco alcanzamos a ver porque son tan pequeñas que no alcanzan a ver nuestros ojos. Hay cosas que nosotros desconocemos que existen, pero que aún fueron creadas. Absolutamente todo lo que hay, que ha sido creado, fue creado por Jesús, por el Verbo. Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente nada. A mí me gusta meterme mucho a las páginas de la NASA. Hay fotografías increíbles, por ejemplo, del telescopio Hubble, que captan imágenes que están a miles de millones de años luz. Hay una fotografía en especial que tomó este telescopio, que está ubicada la fotografía en una nebulosa que llaman la nebulosa del Águila. Y en esa nebulosa del Águila hay unas columnas inmensas, dicen que miden miles de millones de años luz de distancia, y que son unas como, si pudiéramos presentar la foto, son como unas columnas de vapor. Esas columnas de vapor, los científicos de la NASA dicen que son las incubadoras donde se generan las estrellas. Esas cosas tan fabulosas, tan sorprendentes a la vista, tan difíciles de explicar, de entender, que se encuentran a miles de millones de años luz, ¿qué creen? Fueron creadas, fueron hechas por el Verbo. Porque dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero que veamos el Salmo 139, verso 13, se los voy a leer. Dice lo siguiente, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si este Verbo, que es el que creó los soles, las estrellas, la materia negra o la materia oscura que dicen los científicos que hay en el universo, si este mismo Verbo es el que creó los mares, es el que creó la tierra, es el que creó los bichos, los insectos, los objetos microscópicos, los virus, todo lo que hay en el universo lo creó, adivina qué. También nos creó a ti y a mí. Y tú y yo tenemos la forma, tenemos el color de piel, tenemos el color de ojos que dictaron las reglas de la genética. Todo lo que hizo el Señor lo hizo bien, todos tenemos inteligencia, todos tenemos libre albedrío, lo que tenemos son circunstancias diferentes por las que hemos pasado. Pero ninguno puede decir que porque es blanco es mejor que uno que es negro, ni uno que es negro puede decir que es mejor que uno que es amarillo, ni uno que es amarillo puede decir que es menos o es más que uno que es moreno. Lo que somos el resultado de las leyes de la genética que dictó el Señor, y que cuando se unieron nuestros padres hubo una mezcla ahí de genes dominantes y recesivos y resultó lo que somos nosotros. Pero esas reglas y esas leyes fueron establecidas por el Señor y somos lo que somos en cuanto a nuestro cuerpo y a todo lo que somos por lo que dice el Salmo que leímos, 139:13 decía, ¿no? Si este Verbo que hizo todas las cosas y que aún nos hizo a nosotros es el que rige todo el universo, con las leyes que el hombre ha descubierto cómo funcionan, pero que el hombre no creó. Por ejemplo, el hombre hizo una fórmula matemática para poder decir, para darle una forma entendible y razonable de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad dice que todo lo que sueltes aquí en la tierra va a caer al centro de la tierra, dirigido al centro de la tierra. Y el hombre llegó a una fórmula matemática y dice, todo lo que tú sueltes en cualquier parte de la tierra va a caer a una velocidad con una aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El hombre descubrió la forma matemática de explicar algo, una ley que Dios estableció. Todo lo que sueltes va a caer. Si todo lo que Dios creó funciona a base de reglas establecidas por Dios, y nosotros somos creación de Dios, ¿qué crees?
nosotros también estamos sujetos a reglas de Dios, a leyes de Dios. Dice, capítulo 1 de Juan, versos 4 y 5, dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Quiero que notes cuán rápidamente el Evangelio se va de un origen del universo, de describir cuál es el principio de Dios, que Dios siempre ha existido, siempre ha sido, cómo Él es el que ha creado todo. Dice que es el que creó el universo, sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, y ¡pum!, de repente nos aterriza en la tierra. ¿Por qué digo en la tierra? Porque dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es decir, de venir de la formación del universo nos trae ahora como de una transparencia rápida, de una película rápida, nos trae a la tierra y nos relaciona por primera vez entre Dios y el hombre directamente. ¿Qué es lo que dice? Dice, en Él estaba la vida. ¿Por qué dice que en Él estaba la vida? Les pregunto, ¿por qué? Porque Él la dio a todo. Él formó todo, ¿o no? ¿No lo demostramos ahorita? Por eso dice, en Él estaba la vida, porque Él es el que generó todo. Gracias a su palabra, dice, no recuerdo Hebreos, dice que todas las cosas se sustentan con la palabra de su poder. Entonces, por eso es que en Él está la vida, porque Él la generó, Él puso las leyes, Él dio las órdenes, Él estableció las reglas en las cuales funciona la vida. Dice, en Él estaba la vida, y esta vida, es decir, ese plan que Él tenía era la luz de los hombres. Es decir, los hombres debían de guiarse por lo que Él había dicho. Vamos a ponernos en el paraíso, en el huerto del Edén. En el huerto del Edén dice que Dios hizo la tierra en 6 días. Todo lo que hay dice que lo hizo en 6 días. El séptimo descansó, pero cuando hizo al hombre le dijo, mira, de todo lo que hay en este huerto puedes comer, a excepción de una cosa, del árbol del bien y del mal, de ese no debes de comer, porque el día que de él comas, de cierto, morirás. ¿Cuál era la luz? La luz era el mandamiento, el señalamiento, la ley que hacía, de todo puedes comer, pero de esto no, porque el castigo está diciendo. Está señalando la luz, está señalando las consecuencias de quebrantar esa luz. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Verso 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto es algo que nos debe de dar entendimiento. Imaginemos que nosotros estamos en una habitación completamente oscura y que de repente se abre una pequeña rendija por donde entra un rayo de luz. ¿Qué es lo que todos haríamos? Nos dirigiríamos a la luz. Nos dirigiríamos a la luz, porque si estamos en un cuarto oscuro, ¿qué atractivo tiene el cuarto oscuro? Ninguno, no nos deja hacer nada, no nos deja vernos las manos, no sabemos con quién estamos, la forma que tiene, la plática que tiene, no nos deja ver nada. Si nos abren una pequeña rendija, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a la luz. Dice, entonces el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cómo te das cuenta que estando en un cuarto oscuro, la luz en las tinieblas resplandece? Cuando hay ¿qué? Luz, porque si no hay luz no te das cuenta que no hay luz. Cuando hay luz te das cuenta de que estás en la oscuridad y que hay algo que está resplandeciendo y te diriges hacia ella. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que cuando Dios hizo al hombre, le puso una regla para que no la quebrantara. Esa era la luz. Puedes comer de todo menos de esto, porque el día que de esto comas vas a morir. El diablo piensa que cuando el hombre quebrantó esa ley, las tinieblas prevalecieron sobre la luz. ¿Qué quiere decir prevalecer? El Evangelio, el diccionario da una acepción de la palabra prevalecer. La palabra prevalecer quiere decir sobresalir, tener alguna superioridad o ventaja entre otras.
El diablo piensa, nuestro enemigo el diablo piensa que prevaleció sobre la luz, es decir, que venció a la luz, pero está equivocado, porque dice el Evangelio, la luz en las tinieblas resplandece. Es decir, para que podamos ver la luz es necesario que haya tinieblas, aunque la voluntad de Dios era que aunque vinieran las tinieblas, ¿cuándo podemos nosotros encontrar una situación de tinieblas? Cuando nosotros no sabemos qué hacer. Por ejemplo, viene un pordiosero a mi casa y me dice, oiga, ¿no tiene algo que me dé? Y yo no sé qué hacer. ¿Me encuentro en qué? En tinieblas. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ir a la luz. ¿Qué es lo que dice la luz? ¿Qué es lo que dice la luz? Al que te pida, dale. Yo no sabía qué hacer, pero si vengo a la luz, ahora sé que tengo que. La luz en las tinieblas resplandece. Cuando hay duda en nuestra vida, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sé si le tengo que decir al chavo o a la chava que sí, cuando no sé si me tengo que casar con la luz en las tinieblas resplandece. Es el hombre de mi vida, está hiper guapo, igualito al Ricky Martin, tiene billete, tiene trabajo, tiene de todo, pero es un filisteo incircunciso. ¿Qué hago? La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué debo de hacer? No casarme. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora bien, Génesis 2, 18 y 19, ya lo dije, perdón, vamos a brincarnos más adelante. Es decir, Dios les da una ley, esa ley es, puedes comer de todo menos del árbol del bien y del mal, porque el día que de él comas, te mueres. Juan capítulo 1, versos del 9 en adelante. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ya dijimos quién es la luz. La luz es Jesús. Y dice, aquella luz verdadera. Mira, hay una luz que no es luz, que en realidad es tinieblas. ¿Te fijaste cómo se acercó el diablo al hombre y a la mujer? ¿Qué le dijo? Fíjate lo que dice. Le dice, con que Dios les ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que está aparentando ser esto? Luz. Está aparentando ser luz cuando en realidad es tinieblas. ¿Cuál fue la orden de Dios? De todo puedes comer menos del árbol del bien y del mal. ¿Y qué le dijo la serpiente? Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. ¿Se parecen las palabras? Sí, pero no son lo mismo. No es que Dios dijera, no puedes comer de ninguno, al contrario dijo, puedes comer de todos, solo de este no. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, el Evangelio de Juan empieza hablándonos de Jesús, el que es desde el principio, el creador de todo, el que rige todo, y de repente nos pone a Jesús en la tierra y dice, venía a este mundo. Es decir, ese Dios que generó, que hizo, que ordenó, que estableció todo, lo trae a la tierra, lo trae aquí en medio de nosotros. Mira, la Biblia dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y yo te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Sabes cuántos miles de millones tardará el vapor, el gas, el polvo cósmico que hay en el universo en formar una estrella? ¿Serán 100 años? Son miles de millones de años. ¿Sabes cuánto es el tiempo que vive un hombre máximo sobre la tierra? Dios le dijo al hombre, dice, no vas a pasar ahora de los 120 años. ¿Te das cuenta? Si para generar una estrella tarda miles de millones de años y nuestra vida máximo va a ser de 120 años, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y eso que es como un polvo en el viento, causó que Dios se hiciera hombre o que viniera a la tierra en forma de
carne como la tuya y como la mía. Entonces dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese Dios, ese verbo que dictó las leyes, que organizó todo para que este mundo fuera, venía al mundo. Es decir, se hizo hombre, se hizo carne y vino al mundo. ¿Y qué crees? Que el mundo lo reconoció y dijo, al fin conocemos a nuestro Hacedor, conocemos al que estableció las leyes de la genética, conocemos al que se le ocurrió hacer el círculo del agua, que el agua se evapora en el mar, se condensa, se vuelve una nube, se condensa, cae, riega la tierra, beneficia a la tierra, se vuelve otra vez al mar y empieza un círculo virtuoso. El que ordenó que los animales al morir se lo comieran los gusanos se descompusieran, generara alimento para la tierra y volviera a dar un círculo virtuoso, para la formación y alimentación de los seres que habitan esta tierra. Que las cebras, los antílopes, los elefantes hicieran un recorrido en el África, que los caribúes y alces en Canadá hicieran uno de los recorridos más grandes en el mundo, de no sé cuántos kilómetros cada año. ¿Y el hombre se puso feliz? Pregunto, ¿se están durmiendo? No, el hombre no lo conoció. Dice, el mundo por él fue hecho y a lo suyo vino y los suyos no lo conocieron, no lo recibieron. ¿Qué quiere decir la palabra conocer? Saber quién es, pero voy a leer la acepción del diccionario para que todos nos entendamos. Una de las acepciones de conocer es tener trato y comunicación con alguien. Y si dice que no lo conocieron, entonces quiere decir que no tuvieron ni comunicación ni trato con él, es decir, en otras palabras, no lo pelaron. Y él había hecho el universo, establecido las leyes de la tierra, de todo lo que hay. Es más, nos había hecho a nosotros, y cuando vino, no lo reconocimos. Verso 11, a lo suyo vino. ¿Quién es lo suyo? Todo es de él. Y si todo es de él, y tú y yo fuimos creados por él, entonces, ¿de quién somos? Pertenecemos a él. Pertenecemos a él, pero nosotros no lo recibimos. Dice, verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, es decir, no quisieron tener un trato con él, no quisimos tener un trato con él, pero no todos. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, ¿qué quiere decir recibir? Dijimos, los que tuvieron trato y comunicación con él, a los que le recibieron, y aclara qué quiere decir recibir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre? No me hablen en griego. Salvador. Salvador, ¿con qué ligereza decimos Chucho? Yo le pido a Chucho. No sabes lo que dices. El generador, el creador, el que estableció la palabra, el que creó la orden, el que pensó todas las cosas que nos rigen, y tú le dices Chucho. La palabra es Salvador. Eso es lo que quiere decir Jesús en español, Salvador. Dice, más a todos los que recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué es lo que crees? ¿Que se llama Salvador? ¿Eso es lo que crees? ¿O crees que vino a salvarte a ti? Eso es lo importante. Lo importante no es que sepas lo que quieren decir las palabras. Lo importante es que tú sepas lo que las palabras significan para ti. Eso es lo importante. Él es el Salvador. A estos que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra potestad? Quiere decir que les dio el derecho, les dio el poder, les dio la capacidad
de ser hechos hijos de Dios. Mira, no confundas. Todas las cosas que han sido creadas, hechas por Dios, y no todas son sus hijas. Todas son creaciones de Dios. Pero para que tengas el estatus de hijo, tienes que hacer una cosa: establecer una relación, una comunicación permanente con el Salvador. Que aceptes eso para ti. Si no, eres como una estrella, eres una creación. Cuidado con los católicos, se engañan. Y lo peor es que nos podemos engañar. Por eso dice la palabra que cuando tú leas la palabra, metas tus ojos, tu nariz, entre palabra y palabra, entre letra y letra. Todos somos criaturas de Dios, hasta los chivos, sí, los borregos, sí, los babosos de la tierra, sí, todo, todo, todo. ¿Quiénes son los hijos? Los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Los que saben griego y saben lo que quiere decir Jesús. No los oigo, ¿sí o no? No, los que entienden que Jesús vino a salvarte a ti. ¿Nada más con eso? Momento, todavía no llegamos a todo. Momento. Verso 13, nos brincamos. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. O sea, el que hizo el universo, el que diseñó todo, el que es desde siempre, fue hecho, se volvió como tú y como yo, que nadie se duerma. Es importante lo que estamos hablando, cómo te vas a dormir. Fue hecho carne, y no solamente fue hecho carne, sino que habitó. ¿Qué quiere decir que habitó? Respiró el mismo aire, comió lo mismo que comes tú, bebió lo mismo que bebes tú, vivió como nosotros, con las mismas tentaciones. Lo metieron al mismo cuarto, pero ¿sabes qué? Él tenía acuérdense que nos metimos a un cuarto donde todo está oscuro. ¿Había una qué? Luz. ¿Cuál era la luz de él? Ahorita lo vamos a ver. Dice, ok, Juan capítulo 1, versos del 16 al 18. Entonces ya tenemos a ese verbo hecho carne, ya llegó a la tierra. Y entonces aparece un personaje que se llama Juan el Bautista. Y dice, verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es decir, un hombre común y corriente como Juan, dice, este es de quien yo decía. ¿Y qué es lo que dice Jesús de este Juan el Bautista? De Juan el Bautista Jesús dice, no se ha levantado, no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Mayor en qué? En revelación. En revelación. ¿Por qué en revelación? Ah, pues porque nómbrame un profeta. Jeremías. Jeremías se la pasó llorando porque iba a ser invadida Jerusalén. Y él pedía y les avisaba, les va a ir de la fregada, por favor arrepiéntense. No se arrepintieron. Isaías, antes que Jeremías, arrepiéntanse, por favor, ahí viene, van a ser invadidos, van a ser invadidos. Pero si ustedes se arreglan, si ustedes dejan de pecar, si ustedes hacen el bien, Dios se va a abstener de maltratarlos. No. Ezequiel, durante y antes de la invasión, igualmente con visiones alucinantes, fue llevado de aquí para allá y lo enmudecieron, una serie de cosas. Y dice Juan, dice, no ha habido un profeta mayor que Juan en cuanto a revelación. ¿Por qué? Porque dice, inmediatamente después de mí viene uno que es desde el principio, que es antes que yo, que era primero que yo. A él es al que deben de oír. Todos los profetas, desde el primero hasta mí, han hablado de este que viene ahora. Él es el que deben de escuchar. A él es el importante. Y dice, verso 16, ¿por qué es importante este que viene después de mí? Porque de su plenitud, ¿qué quiere decir la palabra plenitud? De su totalidad, de todo lo que Él es. Tomamos todos, buenos y malos, chivos y borregos,
Animales grandotes y animales ínfimos, las algas, los microbios, los babosos, los changos, todo tomamos de Él. Y gracia sobre gracia. Y decimos los humanos, no. Yo tomo de lo mío porque yo, para eso me quemé las pestañas en la escuela. Si usted supiera de dónde vengo, de qué pueblo vengo, en donde no había educación y para eso me esforcé y tengo lo que tengo gracias a mi trabajo, por Dios. Todos tomamos de la gracia y gracia sobre gracia. Tienes lo que tienes, vistes lo que vistes, comes lo que comes, trabajas en donde trabajas por la gracia. Si te dedicas al campo, dice, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, hace que llueva sobre buenos y sobre malos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Y no solamente una, sino gracia sobre y sobre esa gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Es un regalo que no mereces. No es solo regalo, que no mereces. Hay gente que dice, yo tengo lo que tengo por mi esfuerzo. ¿Sabes qué? Lo tienes por gracia. Dios permite que tengas lo que tengas por tu gracia, por su gracia. Verso 17a. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Es decir, ¿qué es la ley? La ley no es otra cosa más que lo que pretendía la ley era arrinconarnos para que nos diéramos cuenta que por nuestras fuerzas no íbamos a lograr nada. Mira lo que dice la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 3, verso 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice la primera parte del verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Es decir, ahí te va la ley. Pórtate bien, no digas mentiras, no robes, no infames, no mates, no desees la mujer de tu prójimo y muchas más leyes. Cómo debes de vestir, no debes de mezclar el tipo de ropa, debes de usar solamente ropa de lana, no se vale usar acrilán, no se vale usar, no sé, no debes de comer mariscos, no debes de comer todo, cualquier cosa que comas del mar debe de tener escamas. Bueno, hasta los chivos, cómo tenían la carne que podías comer tiene que tener la pezuña hendida, por eso no puedes comer la carne de puerco. Bueno, miles y miles de leyes. ¿Cuál era el objetivo de la ley? Arrinconarnos. Arrinconarnos y decir, mira, yo quise guardar la ley, pero la verdad es que me doy cuenta de que es imposible guardar, no imposible. El objetivo de la ley es que yo me dé cuenta que no puedo yo por mis fuerzas cumplir la ley. Ese es el objetivo de la ley. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Tú, para que te vayas al cielo, guarda los 10 mandamientos, chavos. No podemos con el primero. Amarás a Dios por encima de todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. No podemos con el primero. Vamos a guardar lo demás. ¿Quién no ha probado un cóctel de pulpo? Está prohibido en la ley. Verso 17b, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Ya se me olvidó. Un regalo que no merecemos. Un regalo que no merecemos. ¿Por qué no lo merecemos? Porque somos incapaces de guardar la ley. Pero a pesar de que somos incapaces de guardar la ley, Dios nos da la gracia. Pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces quiere decir que ya no me tengo que preocupar por guardar la ley. Sí, pero ahora a través de la luz. De la luz. Vamos con calma. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es importante. Es muy importante. A Dios nadie le ha visto jamás. O sea, cualquiera de los que nos paramos aquí o en cualquier iglesia o que tratamos de dar una explicación,
Hablamos de Dios por lo que conocemos, por lo que el Espíritu Santo nos ha revelado, pero no porque yo sea cuate de Dios, porque lo haya visto, porque me siente con Él directamente a platicar y Él me está diciendo las cosas. El que más se acercó fue Moisés. Moisés, y dice que a Moisés le mostró solamente las espaldas. O sea que Dios tiene forma humana. No, lo que quiero que entiendas es que apenas le mostró un pedacitito de cómo es. Y para que nosotros lo entendamos, dice, apenas le mostró las espaldas. A Dios nadie le ha visto jamás, pero adivina, hay uno que sí le ha visto. ¿Quién? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. ¿Qué quiere decir la palabra seno? Hay varias acepciones. Normita Pérez no quiere pensar en la acepción matemática, les aseguro, ¿no? Pero hay varias acepciones. Una es el seno de la mujer, es la mama de la mujer. ¿En dónde estaba Jesús? ¿En el qué? En el seno. ¿Entiendes en dónde estaba Jesús? El unigénito Hijo del Padre, el que estaba en el seno, le ha dado a... Pues ese no habla de oídas. Él estaba en el seno del Padre. Otra acepción de la palabra seno es el espacio que queda entre la ropa y el pecho. ¿En dónde estaba Jesús? ¿Lo conocerá? ¿Conocerá al Padre? Ese es el que le ha dado a conocer. El que verdaderamente lo conoce es el que lo ha dado a conocer. Dice, y ahora dice en el verso 27, dice Juan el Bautista, el que estaba en el seno del Padre, el que estaba aquí pegado al pecho del Padre, es el que viene después de mí, es el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y pregunto, ¿habrá alguno aquí que sea digno de desatar la correa del calzado del que venía después de Juan? Nadie. Todos lo entendemos, ¿verdad? O sea, el que estaba con el Padre, en el seno del Padre, venía, no a contarnos, a decirnos la voluntad exacta del Padre. Mateo capítulo 1, eso ya lo vimos, perdón. Verso 29 del capítulo 1 de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Salvador? Ahí dice, ¿quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios? Está haciendo referencia al sacrificio de la Pascua. Cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo por 400 años en Egipto, ¿sabes cómo salió? Les dijo Dios, el mes de abril va a ser para ustedes el primer mes del año. El día 10 de ese mes quiero que vayan al hato de los borregos y que se traigan un macho cabrío o un borrego de un año, o macho o hembra, y que el día 10 vayan por él y se lo traigan a su casa y lo van a tener hasta el día 14. ¿Cuántos días? ¿Qué crees que pasaba con los niños en la casa donde estaba el borrego? Se encariñaban. Eso es lo que Dios quería, que se encariñaran. Y les dice, el día 14 lo vas a matar, lo vas a degollar, lo vas a desangrar, vas a pelar el animal y lo vas a cocer al fuego. Te vas a comer todo, hasta las entrañas, pero no le tienes que romper un solo hueso. Algo más. A la sangre no la vas a tirar ni vas a hacer moronga con ella. La sangre la vas a coger y vas a pintar con una brocha en el dintel de la puerta de entrada de tu casa. Porque esa noche va a pasar el ángel de Jehová y va a matar a todo primogénito del pueblo egipcio, menos en donde vea el ángel la sangre. Y al día siguiente, ¿qué pasó? Que amanecieron muertos los primogénitos del pueblo de Egipto y el pueblo de Israel fue liberado. Y cuando dice Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se está refiriendo a que ¿qué? A que la sangre de Jesús nosotros la tenemos que tomar en el dintel de nuestra vida.
en la puerta. Por eso dice Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta. ¿A cuál puerta? A tu vida. Está enfrente de ti. Todos los que estamos aquí hemos tenido un momento en nuestra vida en el que Jesús ha venido. Y algunos lo han dejado pasar. No, ahorita no. Lee el Evangelio, la carta el libro de los Hechos. Está Pablo predicándole a Félix y dice, por poco y me convences a ser cristiano. Y muchos dicen así, no, ahorita, luego déjame pensarlo luego. No sabes que hay un momento preciso en el que Dios nos está llamando para que pintes el dintel de tu puerta. Por eso dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 3, verso 13, dice, nadie subió al cielo. Ya entendimos, ¿o no? Claro que nadie subió al cielo, no importa lo que diga la Iglesia Católica. Ve lo importante que es leer la Biblia y que todo lo que oigas lo compares a la luz de la Biblia, no a lo que te dicen en las iglesias. Aún lo que yo te diga, lo que cualquiera de nosotros te diga, debes de compararlo a la luz de la palabra para ver si las cosas son así como estamos diciendo. Y si son así, lo que yo digo contra lo que dice la Biblia. ¿Por qué te digo esto? Porque la Iglesia Católica aquí dice claramente, por Dios, claramente que nadie subió al cielo. ¿A qué? A interceder por los hombres. ¿Qué fue lo que pasó? Que el que estaba en el cielo fue el que bajó a la tierra. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Dice que la Virgen María murió y que el mismo día que murió subió al cielo y que ahora está en el cielo intercediendo por los hombres. ¿Eso es lo que dice? Dice, nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Cualquiera que haya venido, que haya vivido en esta tierra y que haya muerto, está muerto. Está esperando el juicio final. El día que todos vamos a resucitar, hasta María. Tienes que comparar lo que oyes con lo que está escrito. Y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Quién es el que descendió del cielo? Te lo explica. Y dice, el Hijo del Hombre que ahora está nuevamente en el cielo. Verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que cree que es su Salvador. Mira, aquí es en donde viene el gran problema, creo que del cristianismo ahora. Hay gente que dice, yo gracias a Dios ya soy salvo porque yo sí creo que Jesús pagó por mis pecados y haces bien. Pero eso no es todo. Porque ¿de qué te sirve creer lo que dice la Biblia, que Jesús pagó por tus pecados, y cuando sales después del bautismo, sales a la calle y te comportas exactamente igual a como lo hacías antes? Sin perdonar al que te ofende, maldiciendo, juzgando, criticando, no dando a los pobres, no tratando a la gente como Dios quiere. ¿De qué te sirvió? Pregunto, ¿creíste o no creíste? Y dices, sí creo. No, crees que crees, pero lo que en realidad pasa es que no crees. Tienes en tu cabeza el registro de que la historia es verdad, pero esa historia no vino a transformar, a cambiar tu vida. Fíjate la palabra que usé, transformar. ¿Qué quiere decir transformar? Que si ahorita tienes una forma, esa forma la tienes que cambiar. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, dice, transformaos, es decir, cambia la forma, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si tú antes eras muy preciso, muy acuicioso, se dice, para criticar a la gente, esta niña no viene vestida a la moda. Uy, qué fachitas. Uy, que no sé qué. Eres bueno para eso, tienes que transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Cómo? Resulta que el capítulo 3 del Evangelio de Juan narra un suceso
entre Jesús y un maestro de la ley, pero este era medio chistosito, le sacaba, era maestro de la ley, dice, vino a Jesús de noche, o sea, de agente secreto, para que nadie lo viera. Y cuando llega, le dice, maestro, yo sé que tú has venido a enseñarnos, porque tú traes palabras de Dios, o sea, el hombre sabía, entendía que era enviado de parte de Dios. ¿Era suficiente? Pregunto, ¿era suficiente? ¿Por qué dices que no? Por lo que Jesús le contesta adelante. Le dice, o sea, en otras palabras le dice, ya, deja de ser, ¿cómo se dice? Cuando adulador, ¿no? Y le dice, en verdad, de cierto te digo que es necesario que nazcas de nuevo. Le dice las cosas y le sorprende a un maestro de la ley. Dice, ¿cómo nacer de nuevo? O sea, ¿me tengo que volver a meter en el vientre de mi mamá? Y dice, Jesús, no me entiendes. Es necesario que nazcas de agua y del Espíritu. El que es nacido de la carne, carne es. O sea, tú y yo somos nacidos de la carne. Por lo tanto, ¿qué es lo que somos? Carne. Criticamos, juzgamos, decimos, somos maestros de la moda, maestros de lo que se debe de hacer, pero no te metas conmigo, yo no soy chismoso, yo soy una gente precavida, que se fija, que puede comentar, que es superior espiritualmente a todos. Eso es lo que pensamos de nosotros, porque somos carne. Pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces este hombre tenía que volver a nacer de nuevo y tenía que ser bautizado. Entonces quiere decir que si tú y yo somos nacidos de la carne, somos, pero si nosotros habiendo nacido en la carne, ahora nacemos de nuevo en el Espíritu, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Y vamos a seguir haciendo las obras de la carne? Entonces, ¿tú crees que Jesús vino a la tierra, que pagó tus pecados, pero sigues mintiendo, juzgando, viviendo en la carne? ¿Eres del Espíritu? Solamente tienes registrado acá que Jesús vino, murió, pero eso no ha servido para transformarte. Y lo que debes de hacer es, o sea, cambiar de forma, que obviamente implica tu vida, ¿no? Lo debes de cambiar de. Entonces, si tú eres un cristiano que aceptaste a Cristo delante de la gente, que te bautizaste, pero a la hora de tomar una decisión de si criticas o no criticas, tú te vas por el criticas, ¿naciste de nuevo? ¿No te has no has cambiado de forma? Juan, este es el versículo favorito de los cristianos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el Padre dio a su Hijo para que todos crean. ¿Pero todos le recibieron? No. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿De quién depende que cada hombre proceda al arrepentimiento? Pregunto, ¿de quién? ¿De Dios? ¿De quién depende? De cada hombre. De cada hombre. Entonces estamos nuevamente en el cuarto oscuro y todos pensamos que sabemos lo que queremos. Yo critico a gusto, yo juzgo, yo tengo lo que tengo por mi esfuerzo, yo soy un papas fritas porque hablo 4 idiomas, yo no tengo necesidad de nadie y me encuentro en obscuridad. Pero de repente se abre una rendija y me doy cuenta de que lo que era luz en realidad son tinieblas. La luz en las tinieblas, las tinieblas no prevalecieron contra la luz, no la vencieron. Yo no le hice caso, pero no vencieron. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Seguir a la luz. Mira lo que dice el Evangelio. Seguimos adelante. Por cierto que cuando leas el capítulo 3 del Evangelio de Juan, ahí parece que termina de hablar con Nicodemo en el verso 15, pero en realidad sigue la plática en el verso 16. Mucho cuidado para que no pienses, aquí ya cambio de chip. No, la idea sigue.
Juan 3:16 es parte de la plática que tiene Jesús con Nicodemo. Dice, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, te está rectificando el verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No me entendiste? Ahí te lo va más despacito. Porque Dios no quiere que el mundo se pierda, al contrario, Dios quiere que el mundo sea salvo por el Hijo. Es decir, tienes que aceptar. ¿Qué es aceptar? Tener una relación, una comunión con Él. Sigue. Verso 18. ¿Qué es? Aquí define lo que es creer en Él. Creer que Él vino, ¿eso es creer? Vamos a ver lo que Dios define como creer. ¿Quién es uno que cree? Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿En qué se da cuenta Dios de que amas más las tinieblas que la luz? ¿Qué es lo que hace manifiesto que amas más la luz que las tinieblas o las tinieblas que la luz? Oye la pregunta. Si tú amas más, si tus obras son malas, en realidad, ¿qué amas más, la luz o las tinieblas? ¿Te das cuenta? ¿Cómo no es nada más cuestión de creer, sino es de creer y? Entonces, si alguien se te queda viendo feo y eres cristiano, ¿y tú de qué me ves? Si ni vistes a la moda, ¿eso es lo que tengo que hacer? Tengo que amar. Fíjate, sí comprendimos, ¿verdad? ¿En qué te das cuenta que amas la luz? En que tus obras son a la luz de quién. Regularmente pensamos que a la luz de nosotros. Pero mira lo que dice ahora más adelante. Fíjate lo que dice. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si tú piensas que criticar si la hermana viene bien vestida o mal vestida y te quedas con eso, lo que Dios te dice es, esos pensamientos que tienes, somételos a la luz, para que no sea juzgado por lo que tú piensas, sino para que sea juzgado por la luz verdadera. ¿Cuál luz verdadera? Aquella luz verdadera que estaba desde el principio con Dios, venía a este mundo. Lo que Dios quiere es que todas nuestras obras sean hechas bajo la luz de Él, no nuestra propia luz. ¿Me expliqué? Te voy a poner un ejemplo. Es bueno diezmar, pero hay maneras de diezmar. Si yo separo ahorita aquí enfrente de ustedes mi diezmo y lo empiezo a contar, puro billete de 200, de 1000, y empieza, ¿ustedes qué van a pensar? Yo pienso, ¿estos sí están viendo que soy bien? ¿A la luz de quién lo estoy haciendo? De que ustedes me juzguen. Pero si yo hago las cosas a la luz de Dios, debería de ser en lo secreto, diciendo, gracias Dios, porque solamente te estoy dando el 10% de la gracia sobre gracia que me has dado esta quincena. Te alabo y te bendigo porque me pides solamente el 10% y te lo doy con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, porque reconozco que tengo el trabajo que tengo, los jefes que tengo, me has dado la capacidad de resolver el trabajo por tu gracia. Espero que este dinero suba en un olor grato, agradable a ti, como era la voluntad de Dios que sacrificaras el carnero. ¿Te acuerdas del carnero? Así quería Dios. Dice, ofréceme lo más gordo del carnero. Y ahora te dice, no, ten cuidado con el colesterol. No, espérate. Lo que Dios le agradaba era la grasa del animal. Un animal que estuviera gordo. ¿Por qué crees que le agradó a Dios el sacrificio de Abel y no el de Caín?
¿Por qué uno ofreció borregos y el otro ofreció del producto de la tierra? No, porque lo que ofreció Abel fue lo mejor de su ganado. Y lo que ofreció Caín, no, él ofreció lo que le sobró. Esa es la diferencia. Por tanto, la vez pasada hablamos acerca del juzgar, de que no juzgues, sino que tú te examines. Ahora debes entender que todo lo que tú examines en tu vida, no lo debes de examinar a la luz de lo que tú piensas de ti mismo. ¿Hay alguien más bonito que tú en tu casa? ¿Hay alguien más simpático? ¿Hay alguien que lave mejor la ropa que tú? ¿Hay alguien que planche mejor la ropa que tú? ¿Hay alguien que tenga mejor gusto que tú? ¿Verdad que no? Somos únicos y sin iguales, según nuestro propio concepto. Pero lo que nosotros debemos hacer es, todas nuestras obras deben de ser juzgadas, puestas a la luz de Jesús para que sean reprendidas por Él. Porque cuando yo me acerco a Toño y le digo, hermano, pienso que te caigo gordo, dime, perdóname por favor, ¿hay algo en lo que te estoy ofendiendo? ¿A quién estoy tratando de agradar? ¿A mí? ¿Es fácil hacer eso? Pero yo, si me acerco con Toño es porque quiero agradar a quién. ¿Te das cuenta? Por eso va a haber muchas sorpresas, hermanos, cuando estemos ante la presencia de Dios. Porque vamos a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos, resucitamos muertos, y va a decir, apartados de mí, ¿qué? Hacedores. Porque, mira, es tremendo esto. ¿Tú crees que una gente levanta a un muerto o sana a una persona porque tiene fe? Haz de cuenta, yo voy a orar por la hermana Nancy porque está enferma. ¿Ella va a ser sana por mi fe o por la fe de ella? Porque dice el Evangelio que Jesús llegaba a pueblos en donde no hacía milagros. ¿Por qué? ¿Porque Jesús no tenía fe? No, porque no tenían fe en Jesús. Entonces aquí va a haber gente, espero que no, que diga, en tu nombre echamos fuera demonios, resucitamos muertos, sanamos, y va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Oye, no, tú tenías fe, tú ni siquiera usé tu fe, yo no sé si tenías fe o no, tú no tenías fe, porque tus obras nunca las sometiste a la luz para que fueran juzgadas y reprendidas por la luz. Tú cuando orabas por los enfermos era para que te vieran los hermanos. Por eso va a haber muchas sorpresas. Y esta predicación se trata de que tú sepas quién es Jesús para que arregles tus caminos, para que repares lo que está torcido. Y este mensaje viene diciéndose desde hace miles de años. Isaías capítulo 1. Empezamos por ahí. Vamos a orar. Dios, te agradecemos por esta hora que nos has dado. Te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo venga a dar aún mayor claridad, Padre, sobre las palabras que ha hablado este siervo inútil, Dios. Bendícenos a cada uno conforme a nuestra necesidad y que seamos hombres y mujeres valientes, que no solamente digamos que creemos en ti, Dios, sino que seamos lo suficientemente inteligentes y deseosos de hacer tu voluntad como para someter a tu luz, Señor, todas nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén.